Buenas. Buenas tardes. Hola, buenas ¿Cómo les tardes, va? profe. ¿Bien? Buenas. Hola, profe. Buenas ¿Cómo andan? tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de transporte. ¿Tuvieron alguna aproximación ya al tema de transporte? No. Bueno, es un contrato que se encuentra regulado a partir del artículo 1280 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. Básicamente, el contrato de transporte es el que ustedes conocen, el que ustedes utilizan. Lo podemos definir en muchas definiciones, pero básicamente es el contrato en el cual una de las partes se obliga a trasladar cosas o personas de un lugar a otro por un precio determinado. Ahora vamos a ver algunas características. Las partes tenemos el transportista, que también se llama aporteador o acarreador, pueden aparecer esos nombres, generalmente relacionado con el tipo de transporte. Lo que vamos a ver aplica a todos los transportes, pero bueno, la empresa de transporte muchas veces tiene ese nombre, transportista, acarreador o porteador. Cuando el transporte es de personas, la otra parte se llama pasajero, por supuesto, y cuando el transporte es de cargas, la otra parte se llama cargador y destinatario el que recibe las mercaderías, que a veces también es el mismo cargador. Entonces ahí vamos a sacar algunas características que tiene el contrato de transporte. Primero, es bilateral, tenemos dos partes, acabamos de mencionar, transportista y cargador o pasajero. Es un contrato oneroso, dijimos que se trasladaba cosas o personas de un lugar a otro por un precio determinado. Ese precio que se abona se denomina flete en el contrato de transporte y le da el carácter oneroso. Estamos hablando siempre de, existían dos tipos de transporte históricamente, que era el transporte civil y el transporte comercial. Nosotros estamos hablando del que tiene animosidad de lucro, que es el comercial. Es el avión, el tren, el barco, el taxi, el colectivo. Es decir, que los traslada a ustedes por un determinado precio. Bueno, entonces dijimos, es bilateral, es oneroso, es consensual o real. ¿Qué les parece?
Consensual. Consensual. ¿Todos están de acuerdo? Asumo que el silencio es que sí, y está bien, es consensual. No requiere ni la entrega de las cosas en la mercadería, ni que ustedes se suban para comenzar a surgir efectos y para poder confirmarse el contrato. ¿Es formal o no formal? ¿Qué les parece? No formal. No formal. ¿Por qué? Debe realizarse por escrito o no. ¿Cómo? No formal, pero debe realizarse por escrito. No te escuché ese corto, Alejandro. ¿No formal, pero qué? Pero debe realizarse por escrito. Entonces sería formal. Lo que no sería es solemne. Acordate que los Exacto. contratos son, claro, formales cuando necesitan que sea de una determinada formalidad, solemnes es cuando es especial, por ejemplo en escritura, y no formal cuando no necesitan. La realidad es que es no formal. Generalmente en los transportes de importancia se realiza una determinada formalidad que no es obligatoria porque si no sería imposible. Por ejemplo, el de avión. Imagínense que... Sí, te escucho, Nicolás. O sea, es no formal, pero a los fines probatorios no surtiría efecto, digamos, porque un contrato hecho oral. Y pero vos, por ejemplo, te estás subiendo ¿Te a un subís? micro, Ah, eso iba te a decir. subís a un micro, colocás un pie en la primera escalera de ascenso a un micro, el micro arranca, vos te caes al piso, ¿hay responsabilidad o no? Sí, Bueno, eso quiere decir que es no formal. perfecto. Y te dije ese Claro, sí, caso sí, porque hay no lo muchos, había ¿eh? analizado desde ese lado. Claro, no, y hay muchos, Nicolás, de ese caso, ¿eh? No es un caso raro. ¿Vieron los que ahora cada vez hay menos, pero hace muchos años andaba mucha gente colgada en micros y a veces no llegan ni a sacar el boleto? Y hay muchísimos casos en la jurisprudencia de eso, no es que dije un caso por decir, ¿eh? Del mismo modo que, eh, por lo menos en la ciudad de Mar del Plata, no hay un tráfico de transporte en tren interurbano, pero en la ciudad autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires sí, y también sucedía lo mismo. Alguien subía sin boleto o sin ticket, igualmente había responsabilidad. ¿Por qué? Porque acá hay dos partes, una parte que seríamos nosotros consumidores y otra parte que es profesional. Y se va a exigir un altísimo deber de diligencia, porque la otra parte es una empresa de transporte. Entonces, el contrato es no ¿Puedo hacer una formal. consulta? Sí, ¿Cómo sería el caso de la responsabilidad si la persona va colgada, obviamente, siempre va a tener una responsabilidad de la empresa transportista? Pero ¿cómo ahora se llegamos. manejaría si Ahora, después llegamos a la parte de responsabilidad, Elena, y ahí lo vemos. Pero, entonces, le decía, es un contrato no formal, claramente, pero cuando la complejidad de algunos medios de transporte exige una formalidad para organizarse. El transporte de avión, el transporte de tren, pero el taxi no tiene, por ejemplo. El taxi no le dan nunca nada. Salvo que ustedes pidan un ticket para pasar los gastos o una factura, generalmente no van a tener ninguna formalidad de nada. Y obviamente que hay una responsabilidad si el taxi choca. De hecho, tiene un seguro especial, que es una empresa, un transportista, una empresa de transporte. Bueno, entonces es no formal, es consensual, es oneroso, es bilateral, es de ejecución continuada de tracto sucesivo, obviamente porque está sucediendo, y tiene estas dos partes fundamentales. Entonces, transportista, acarreo porteador, cargador, destinatario o pasajero si es el transporte. Y acá hay una de las primeras clasificaciones del contrato, es de acuerdo a lo que se transporta. Entonces, dividimos el transporte de carga, cuando se trasladan cosas, y transporte de pasajeros, cuando se trasladan personas. Y tienen no solo algunos derechos y obligaciones diferentes, claramente, sino que tiene una órbita de responsabilidad diferente. Vamos a ver que si bien hay unos principios básicos, después varía la responsabilidad. Bueno, mientras van a leer el código van a poder entender algunas situaciones que son muy simples porque ustedes utilizan el transporte. Básicamente, el transportista debe trasladar las personas o las cosas en el tiempo pactado.
van a ver qué dice. Generalmente también se pacta una ruta. Por ejemplo, si ustedes van de acá a Buenos Aires, ustedes sacan un pasaje y van a ir por la ruta 2. Pero también el tiempo se pacta. Vieron en los pasajes del micro que está el tiempo de salida y el tiempo de llegada. En caso de retardo, el transportista va a perder una parte proporcional del flete y va a perder la totalidad del flete. El flete es lo que cobra, ¿recuerdo? Si el retardo es el doble del tiempo pactado. Es decir, si yo tenía que llegar de acá a Jujuy en 24 horas, ¿en cuánto tiempo tengo que llegar para que pierda el flete? ¿Cuánto tiene que ser el retardo? ¿En cuánto tiempo tengo que llegar, chicos? 48. 72. Acordate, Maximiliano, que el retardo comienza a partir de las 24 horas. Si el retardo es el doble del tiempo. O sea que a las 24 sumo 48. Entonces llega a 72, o sea que tenéis que no llegar nunca casi para perder el flete. Pero acordate, el retardo es el doble del tiempo pactado. El tiempo pactado se cumpliría a las 24. Ahí pierde todo flete. Y si no, va a perder una parte proporcional de acuerdo al retardo. Cuando vemos transporte de personas y de cosas, vamos a ver que tenemos derechos y obligaciones diferentes. En el transporte de personas, el pasajero debe cumplir con estar en el momento de la salida, con la documentación necesaria. Debe cumplir todas las normas que exigen el transporte. Es decir, si está en un transporte de tren, ustedes no pueden estar corriendo, no pueden subirse corriendo, no pueden sacar la cabeza fuera de la ventanilla, no pueden subirse al techo del tren. Son todas cosas que suceden, y que son fallos judiciales. La empresa debe trasladarlos en el tiempo pactado, en la ruta que se combinó, y trasladarlos sanos y salvos, claramente. Tiene un deber de custodia sobre su equipaje. El equipaje, el transporte de personas, tiene la regulación del transporte de carga. Y vamos a ver después cómo empieza a dispararse la órbita de responsabilidad cuando veamos ese punto. En el caso del transporte de carga, el transportista debe estar a la hora pactada para cargar las mercaderías. El cargador debe entregarlas con el debido embalaje, de acuerdo a lo que está trasladando. Y es un contrato consensual claramente, por ejemplo, porque si la empresa de transporte, vamos a suponer que combine en ir a buscar 5.000 kilos de cereales que ustedes van a trasladar de acá a Jujuy, y no van, ustedes pueden perder un contrato y ya se dispara toda una órbita de responsabilidad que vamos a ver. Si fuera formal, hasta que no tenga cargado las mercaderías, no habría responsabilidad. Lo que muchas veces se confunde es que sí, sobre la custodia y el estado de las mercaderías, obviamente que la empresa de transporte empieza a tener responsabilidad cuando las tiene, no antes. ¿Cuándo va a responder? Y la empresa de transporte va a responder si las mercaderías no llegan o si las mercaderías llegan averiadas. Esos son los dos términos que ustedes tienen que saber. Avería o que no lleguen en estado. ¿Qué va a reponer? Va a reponer el valor de las mercaderías al tiempo y al lugar de la entrega, ese valor. Entonces, dijimos, es un contrato en el cual hay dos partes, una se obliga a trasladar cosas o personas de un lugar a otro por un precio determinado. Vimos las características y vimos que hay dos tipos, de personas y de cosas. Quizás el de personas es más sencillo para ustedes. Sus obligaciones, estar en el lugar determinado, cumplir con la reglamentación, pagar el flete, pagar el pasaje, en el caso de ustedes. La empresa llevarlos sanos y salvos, cumplir en el horario, si no pagan el flete, como hemos visto, y que lleguen bien, en condiciones. Y también custodiarle el equipaje, salvo que sea de mano, que si pierden el de mano de responsabilidad de ustedes, va a decir el código, pero en caso que sea de bodega, tienen que custodiarlo y ahí se aplica como si fuera de carga. En el caso de carga, si ustedes son los cargadores es el que entrega las mercaderías a la empresa, debe entregarlas como se combinó. Por ejemplo, si tienen que estar, bueno, si es un paquete que llevan ustedes por Expreso Marplatense, es transporte de carga más sencillo, pero imagínense que tienen que ir a buscar con camiones los cereales que habíamos dicho como ejemplo, tiene que estar todo puesto a condiciones de carga en el tiempo pactado.
a la hora que quedaron, tiene que estar debidamente embalado y tienen que pagar, obviamente, y designar el destinatario. ¿Quién los va a recibir? Esas son las principales obligaciones. Y del otro lado, es trasladar esas mercaderías en el tiempo pactado, si no pierden flete como vimos, y que las mercaderías lleguen bien. Y van a ver que el código establece un montón de situaciones. Por ejemplo, si el transportista es un profesional, entonces tiene un deber de diligencia. Si ve que las mercaderías están mal embaladas o tienen alguna avería, tiene que buscar la forma de que lleguen en condiciones y puede realizar gastos que le van a ser devueltos, pero él tiene que hacer que las mercaderías lleguen en las mejores condiciones posibles. En el transporte de carga existe algo que no existe en el transporte de personas, que se llama carta de porte. Carta de porte es un documento que puede existir o no en el contrato de transporte. Si existe, es el título legal del contrato. Quiere decir que nada se puede discutir fuera de lo que esté en la carta de porte, que es un documento, la carta de porte. El transportista puede exigir la realización de una carta de porte en el transporte de carga terrestre. Si es marítimo se llama conocimiento de embarque, pero es un papel, es lo mismo. ¿Qué va a decir ese documento? Lo que va a tener es todas las características del contrato, es decir, quién es el transportista, quién es el cargador, quién es el destinatario, a dónde van a ir las mercaderías. Esperen que se me le pasó algo un poco. Ahí está. A dónde van a ir las mercaderías, el tiempo pactado, la ruta en la que van a ir, una descripción detallada de las mercaderías, por ejemplo, 5.000 kilos de cereales embalados de tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo, si ya se pagó o no se pagó, si va a pagar el destinatario, todas esas condiciones. Existiendo, es el título legal del contrato y nada se discute fuera de lo que exista en la carta de porte. Que puede existir o no, porque este es un contrato no formal. El cargador puede pedirle al transportista un duplicado de la carta de porte. Ese duplicado de la carta de porte puede ser de tres formas, si se lo pide, ¿no? Nominativo, a la orden o al portador. ¿A qué les hace acordar eso? Si fuera una adivinanza. Y yo le digo nominativo, a la orden y al portador. A ¿Qué los responderían? cheques. Exactamente. Así es la forma, muy bien. ¿Por qué? Porque el carácter denominativo a la orden o al portador es el carácter de circulación de un documento. Es decir, cómo ustedes lo trasladan a otra persona. En este caso, ¿para qué sirve? Para vender las mercaderías en tránsito. El carácter denominativo a la orden y al portador es cómo ustedes transfieren eso. Si es nominativo, la forma de transferirlos por una cesión de derechos y acciones. Es decir, es muy difícil. Tienen que ir a hacer un documento de cesión de derechos y acciones. Sería medio engorroso, no sería un carácter de circulatorio. Si es al portador, es con la simple entrega. Quiere decir que si yo, cargador, le doy a alguno de ustedes la carta de porte, ustedes con esa carta de porte pueden variar el destino de las mercaderías y venderlas también en tránsito. Y pueden cambiar el destinatario. Y cuando llegan al destino, le muestran la carta de porte, o el destinatario que ustedes designan tiene la carta de porte, y el transportista le tiene que entregar las mercaderías a esa persona. También le puede exigir que le paguen a esa persona si no le pagó, porque asume todo el rol de destinatario. Y la más común, y la que verdaderamente tiene carácter circulatorio, es a la orden. Dijimos que era nominativa a la orden o al portador. Al portador se transfieren con la simple tradición del documento, con la entrega en la mano. Nominativas con una cesión de derechos y acciones. Y al portador, ¿cómo se transmite? Perdón, a la orden. Por Cuando endoso. se indica, claro. Se transmite por endoso. El endoso es una... Como en el cheque, ¿saben hacer un endoso en un cheque? Firma, aclaración y ya está. Están ustedes transfiriendo a otra persona. Le transfieren en ese caso el título, el cheque. Bueno, acá es lo mismo. Generalmente esa es la forma y es la que tiene más características circulatorias. Entonces,
Esto puede existir o no la carta de porte. En todos los transportes de envergadura y de importancia existe. ¿Por qué? Porque nadie traslada una cantidad muy grande de carga de mucho valor sin nada escrito. En caso de que no exista, el cargador puede, para tener una constancia de la carga de que le entregó todo, pedir otro documento que se llama guía, que en este caso no tiene ningún valor circulatorio, no se pueden vender, no se pueden transferir en tránsito, no pueden cambiar, es diferente. Pero la carta de porte es el que se utiliza en el ambiente comercial. Llega a destino el transportista con las mercaderías y puede exigirle que deje una constancia en la carta de porte de cómo están las mercaderías, en el estado en el que están. ¿Por qué? Porque firmado eso ya no hay más reclamo. Si no le pagó, exige el pago o no le entrega las mercaderías. Si llega y no hay nadie, va a estar un deber de diligencia que pueda hasta poner en depósito de las mercaderías y si no fuera posible las puede vender el transportista también, pero no las puede dejar tiradas a las mercaderías porque tiene un deber de diligencia profesional si no hubiera nadie. Y se las tiene que entregar a aquella persona que tiene esa carta de porte, si él cuando hizo el transporte, cuando salió despachado con el transporte, sabe que entregó una carta de porte a la orden, por ejemplo. Entonces tiene que ir a ver quién la tiene en el destino. También se le puede variar, sí, ahí, Josefina, también se le puede variar, el cargador puede variar el destino, puede decir, en vez de Jujuy anda a Formosa, lo puede hacer y obviamente va a tener que pagar la diferencia, pero se puede variar la ruta en flete. En camino, perdón. Sí, Josefina. La carta de porte al portador. ¿En qué momento se podría hacer este cambio de destino? Porque puede ser que el transportista esté en pleno viaje y se le haga un Sí, cambio de destino. no se utiliza el portador. Es muy Claro, complicada el es medio portador. raro. Claro, la empresa de transporte, yo diría las posibilidades, podría ser, pero generalmente son todas a la orden. Porque si también Claro. fuera nominativa, tenés que ir a un estudio jurídico a hacer una transferencia casi. O sea que pierde el carácter. Porque la idea es que vos tenés un transporte de 48 horas y podés cambiar el destino en tránsito, venderlas en tránsito. Bueno, puede existir o no, de no existir, puede haber un documento que es una constancia de la carga, se llama guía, que no tiene valor para transferirlo, ni para cambiar un destino. Bueno, generalmente existe, como les dije, la carta de porte, por un tema del valor de las mercaderías. Esto no existe en el transporte de personas, por supuesto, lo que existe es un pasaje, a lo sumo, un boleto. Eso es lo que tienen. Bueno, ¿cómo es la órbita de responsabilidad? Bueno, en principio, las responsabilidades se dividen en objetivas y subjetivas para el derecho argentino. ¿Recuerdan la diferencia? En las subjetivas se libera demostrando su no culpa. En las objetivas no. Bueno, algo así, está bien. Te lo tomo como comienzo de tema, está bien, Roque. Es así. Cuando la responsabilidad es subjetiva, lo que se va a buscar es un factor de atribución en la culpa o en el dolo. Cuando la responsabilidad es objetiva, no se va a buscar un factor de atribución relacionado con la culpa y el dolo, sino que por el solo daño ya hay un deber de reparación. Entonces, en este tipo de contratos... ¿Hay un tercero? ¿Puede ser que haya un tercero y una víctima? No, eso va a ver, cuando ustedes tienen el tema de responsabilidad, a ver, la responsabilidad se dispara con la existencia de un daño. Si no, no hay responsabilidad por la responsabilidad misma. Pero en el derecho argentino esto se divide en dos tipos también. Cuando para exigir una reparación, la persona que sufrió un daño, por ejemplo, físico, en un transporte de personas, o llegaste y todas las cargas están averiadas, o sea, llevaste la mitad, llegó todo roto, o perdiste la mitad del cereal, o trasladamos tubos fluorescentes y ya no existe más los tubos fluorescentes, tubos LED, y llegaron roto a la mitad. Si fuera subjetiva la responsabilidad, y ya les adelanto que esta es subjetiva,
Si fuera subjetiva, yo que le di todos los tubos LED para que traslade, tendría que probar que el chofer actuó con culpa dolo, es decir, o lo rompió a propósito, o tuvo una impericia culposa para que se rompan. Y si la responsabilidad es objetiva, yo solamente tengo que probar el daño, igual que en la subjetiva, se rompieron los tubos LED, y que yo se los di, por ejemplo con la carta de porte, que eran míos y se los di. Y ese era el estado en que se los di, y estaban bien embalados, y llegaron rotos, y yo no tengo que probar más nada, porque es objetiva. ¿Y por qué es objetiva acá? Porque hay un deber de profesionalismo del otro lado y un lucro económico. Entonces, es la otra parte la que tiene que probar un eximente de responsabilidad. ¿Entienden cómo cambia? El transportista tiene que probar o que fue un hecho ajeno de un ajeno, lo que antes se llamaba culpa de un tercero, del ajeno, o caso fortuito, fuerza mayor, o vicio de la cosa. No hay otra forma. Si no lo prueba, tiene que pagar. Si fuera subjetiva, yo que recibí el daño tengo que probar que el otro actuó con culpa y dolo. Es muy difícil eso. Entonces, este tipo de responsabilidad es objetiva. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque hay alguien que es una empresa que está ganando plata y que se exige un profesionalismo. Por eso yo les decía que hay un deber de diligencia muy grande. Entonces, debe buscar la forma de que las mercaderías lleguen y se conserven. Tal es así que no puede llegar a destino y si no hay nadie, vacía el camino y deja todo el cereal tirado y con eso ya está, flaco, yo llegué hasta acá. No, Perdón, profe. tiene que, ahí termino, Nicolás, tiene que o ponerlo en guarda o tiene que hasta que venderlo y retener la plata y después ¿qué hace? Puede cobrarse el flete, los gastos y devolver, porque es un profesional. Sí, Nicolás. También, no sé si por ahí lo interpreto mal, pero es una responsabilidad objetiva por el hecho que es una obligación de resultados, ¿no? Claro, obvio. El transporte sí, también. Vos no podés llegar, ya llegaba a eso, muy bien, Nicolás. Vos no podés llegar y decir, mira, hice lo mejor que pude, pero se cayó el avión. Así que no llegamos. No. Vos asegurás un resultado profesional. Entonces, el deber de reparación se dispara inmediatamente con el daño. Vos probás daño, el nexo causal la casualidad, daño y que yo entregué las mercaderías. Listo, suficiente. Ya está, no tengo que probar culpa o dolo. Sería imposible aparte con culpa o dolo, muy difícil. Lo que sí, la empresa de transporte va a buscar un eximente. Eso sí, pero bueno. ¿Cuáles son los eximentes? En las dos tipos de en esto las dos responsabilidades son iguales. Es objetiva en el transporte de personas o en el transporte de cosas. ¿Cuál es inderogable de orden público, ¿no? Por supuesto, todo lo que vamos a ver. No se pacta esto. ¿Cuáles los eximentes? Bueno, en el transporte de carga puede ser el vicio propio de la cosa, culpa de la víctima, serían de personas, culpa del ajeno, que es el viejo del tercero, culpa del ajeno, o caso fortuito, fuerza mayor. ¿Se acuerdan cuál era caso fortuito, fuerza mayor? ¿La diferencia? Un terremoto, por ejemplo, pasó mientras iba transportando la cosa. Aquel que no, ¿se acuerdan la frase? Aquel que no pudo preverse o previsto no pudo evitarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor? Fuerza mayor es un hecho de la naturaleza, caso fortuito de las personas. Pero en la práctica se utiliza como sinónimo. Ahora, si no puede probar eso, va a tener que reparar. En el transporte de personas, el deber de reparación es integral. Grábense esto, integral. No hay y no vale ninguna cláusula limitativa de responsabilidad. No hay y no vale ninguna cláusula limitativa de responsabilidad. Es decir, que si en el ticket de avión dice que en caso de accidente se tarifa el valor de la vida humana en 1.000.000 de pesos, no tiene valor. Así lo firmen ustedes. Porque la órbita de responsabilidad es inderogable de orden público. No la pueden pactar las partes. La reparación integral implica el daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño psicológico,
obviamente el daño físico, todos los tipos de daño. La reparación es integral. Solamente con un eximente. Por ejemplo, hay un montón de fallos sobre... había fallos de, por ejemplo, voy a contar unos fallos que sucedían mucho en Gran Buenos Aires. Y después vamos al transporte de carga. Los trenes pasaban por determinadas estaciones en Buenos Aires, son fallos viejos, por lo cual estoy hablando en pasado, porque no sé ahora. Y recibían piedrazos. Un determinado piedrazo le saca el ojo a una persona. La víctima iba en un transporte, acompaña su boleto de tren, trenes interurbanos, ¿vieron los de Capital? O Gran Buenos Aires, bueno, acompaña su boleto de tren y se inicia una acción contra la empresa, que en ese momento era Ferrobaires, contra la provincia. Fallo de primera instancia, la Ferrobaires, los abogados de Ferrobaires, obviamente ¿cuál es el eximente que interponen? ¿Qué les parece? Obviamente que el daño está Culpa de probado, tercero. el ojo lo había perdido y el ticket lo Culpa de tenía. O sea tercero. exactamente. Antes se llamaba culpa de un tercero, por lo cual la empresa no sea civilmente responsable. Ahora es culpa del ajeno. Era así. Primera instancia lo gana, Cámara lo revoca al fallo en Capital, en Buenos Aires, perdón, porque le exigía un deber de diligencia tal que si, sabiendo que al ingreso a las estaciones, no en la estación, y a la salida, siempre había chicos tirando piedras, ya era una situación que la empresa debe haber previsto, entonces no podía ampararse en el daño y la culpa de un tercero, porque su deber de diligencia tendría que haber hecho que tome los medios necesarios para que a la entrada, previa a llegar a las estaciones y a la salida de las estaciones, tenga un deber de seguridad de que no exista gente tirando piedras. Y le revocaron el fallo y tuvo que pagar. Eso era por lo que preguntabas, no me acuerdo quién preguntaba, Elena, o quién era sobre los fallos en los... Del mismo Yo, modo... mira, si ahora Ah, me quedo claro. son aplicaciones jurisprudenciales. Del mismo modo, un fallo similar, que también fue revocado, de un chico que se subió a la parte de arriba del techo de un tren y perdió la vida en un cruce. Es lo mismo. Por un lado, se interpuso culpa de la víctima y también se obligó a que las puertas sean magnéticas y cerradas, salvo por seguridad no se puedan abrir, como diciendo también faltó tu deber de diligencia de que alguien pueda salir, treparse y subirse. Bueno, en definitiva lo que se exige es un deber de seguridad y diligencia muy alto. Eso es lo que tiene que quedar claro. En el transporte de cosas, existen los eximentes que son el vicio propio de la cosa, en vez de culpa de la víctima, y los mismos. Y también los debe probar. En caso de que sea un mal embalaje, obviamente que si yo soy un cargador y cargo en un camión X carga mal embalada y produzco un derrame en la carga, soy responsable por los daños que le produzca al material rodante, al camión, en este caso, o un tren, y también a las otras mercaderías de otras personas. Yo soy responsable de eso. Pero acá sí existen cláusulas limitativas de responsabilidad. La primera, que si bien no es una cláusula limitativa, es una tarifación, una tarifa que se le pone al valor, es que, yo se los había dicho hace un ratito, en caso de avería o pérdida de las mercaderías, es decir, no llegó nada, las perdiste, se rompieron todas, se cayeron todos los cereales, se rompieron todos los tubos LED, lo que quieran, va a pagar el valor de esos tubos LED o de esos cereales que se perdió o que se averiaron en el tiempo y el lugar de la entrega. Quiere decir que si yo lo saqué de acá para Jujuy, como habíamos dicho, van a pagar el valor de los cereales o de los tubos LED en Jujuy, lo que vale en Jujuy al momento de la entrega. No el mayor valor. Eso es tarifar la responsabilidad, se llama. Si no, tendría que ser el mayor valor, porque por ahí valen más en Mar del Plata. Pero no. Es claro el legislador estableciendo cómo se pagan esas mercaderías dañadas o perdidas.
Otra consulta antes que sea, profesor. Sí, ¿Estos en qué parte, qué artículos están? Lo que es embalaje, 1280 y subsiguientes. Están todos seguiditos. ¿Dice Después, embalaje, así como dice usted? Ah, ¿cómo? ¿embalaje dice con esa palabra? Sí, sí, el embalaje, sí, la cultura de embalaje, sí. Ustedes tienen, chicos, tienen la obligación de poner las mercaderías en carga en las condiciones en las cuales puedan ser transportadas. También la empresa de transporte puede no llevarlas, se puede negar. A ver, hay algunas cosas que yo les estoy agregando que el código no dice que no puede llevarlas, pero ya se aplica judicialmente que puede no llevarlas. Si ve que está todo mal la situación, o deja en la carta de porte, que para eso está, constancia de que no está bien embalado. Después no va a responder. Otra cláusula limitativa de esto es importante. Una es la merma. Y no está así en el código, está explicado de otra forma, pero ese es el concepto. ¿Alguien sabe qué es la merma? El concepto. ¿Puede ser la diferencia del quilaje de lo que carga a lo que llega a destino? Perfecto. Que se Perfecto. reduce la dimensión. Exactamente, sí, sí. Es la pérdida de una cantidad de un producto por su estado natural, por sus condiciones y sus características. O sea, no por la intervención de alguien. Y el ejemplo más claro es la nafta. Vos en un transporte de nafta trasladás 100.000 litros de acá a Tucumán y no llegan 100.000 litros. Porque una parte se evapora. Y eso es una merma. Es la pérdida de las cantidades por una situación y una característica natural del producto, no por intervención de alguien. Eso se establece, ya está establecido hasta las escalas de eso, y eso no se repara, por supuesto. Otra cláusula limitativa es cuando ustedes trasladan cosas excesivamente frágiles o cuando trasladan animales, también se pueden producir algunas rupturas, por ejemplo, de cosas frágiles, y se establece, y ya está establecido en escalas y códigos en tipo de transporte. ¿Vieron muchas veces? En el traslado de animales también hay mucha merma. Sí, Por eso ¿vieron también. ¿Vieron cuando van en la ruta que hay determinados camiones también que tienen código de traslado? Les está diciendo con un nomenclador lo que están transportando. Bueno, esos tipos de transporte ya tienen una regulación en la cual se establece lo que puede suceder. Bueno, entonces son limitaciones que se pactan en la carta de porte, pero que también están contempladas en la legislación, las van a ver y se permite. Entonces tenemos la merma, el transporte de animales, el transporte de cosas frágiles, y que se va a pagar el valor de las mercaderías en caso de avería, el tiempo y el lugar de la entrega. Estos son limitaciones de responsabilidad que sí se pueden pactar estas en el transporte de carga, no de personas. Gran diferencia. También, si ustedes van a trasladar cosas de altísimo valor, tienen que declararlas. Si no, no se le van a hacer reparadas. Por ejemplo, ustedes van ahora a Expreso Malplatense y van a llevar una caja toda cerrada para que se la lleven de acá a Buenos Aires. ¿Vieron que pagan? ¿Le dan una boleta? ¿Una factura? Como si fuera no es una carta de porte, pero es una facturita en la cual le dice a dónde van. Bueno, ese paquete que ustedes llevaron tiene un seguro que paga el expreso, todos los expresos. Entonces, si se pierde, le van a dar a ustedes ejemplo, no sé el valor hoy actual, 7.000 pesos. Dicen, no, ¿sabes lo que tenía ahí? $100.000 tenía ahí. Entonces, el expreso le va a decir, mira, yo no te voy a pagar eso, porque aparte el código le va a decir que vos me tendrías que haber avisado, porque yo podría haber tomado varias opciones. Primero, no trasladarte eso, o contratar un seguro especial para trasladarte eso, o hacerlo por otro medio. Entonces, en el caso de que ustedes vayan a trasladar cosas de mucho valor, deben denunciarlo previamente, si no, no van a ser reparados de eso. O llevaba 4 lingotitos de oro. Bueno, lo tenés que declarar, porque hubiese contratado un camión de caudales, o hubiese contratado un seguro especial. Entonces, ahora te vas a ir con 7.000 pesos. ¿Por qué? Porque no lo denunciaste previamente. Vieron que el transporte de carga tiene algunas diferencias. Nada de esto se aplica en el transporte de personas. Nada. Cuando el transporte es consecutivo entre varias empresas o varios medios, cada uno va a ser responsable de su tramo. Va a decir, y esto es obviamente sentido común.
Esto básicamente es contrato de transporte. ¿Algo no entendieron, chicos, de esto? Esto es importante, una cosa que hagamos, más que en el tema de contabilidad. ¿Algo les quedó de contabilidad que no comprendieron en la anterior clase? ¿Se acuerdan el libro de comercio que vimos? No, en el Word que subieron al campus está todo, la verdad. ¿Cómo? En el Word que subieron al campus está todo, se puede estudiar ahí tranquilamente contabilidad. No te escucho nada, Máximo. Se corta todo. Escribirlo si no en el chat. ¿Alguna consulta de contabilidad y libros? Tiene que estar en el campus el material, que es entendible. Ah, el bueno, chico. bueno. Ahí está. Bueno, pero si algo no ha quedado, viste, la parte probatoria es más por ahí compleja, los supuestos. Bueno, acá el transporte es importante. Lean el código, van a ver que van a aparecer circunstancias de sentido común, de obligaciones de las partes, derechos de las partes, y es importante la órbita de responsabilidad y algunos puntos claros. La carta de porte, se puede existir o no. El transportista la pide que la rellene el cargador, y el cargador es el que pide el segundo ejemplar, que es el que es nominativo a la orden o al portador. Este mecanismo, entiéndanlo. En caso de no existir el recibo de la carga, la constancia de la entrega, se llama guía, que no puede tener ese carácter circulatorio. ¿Para qué la carta de porte? Y primero, porque es el título del contrato, tiene todas las características. Y segundo, porque tiene la posibilidad de ser circulatorio. ¿Cuál es la más común? La que es a la orden. Se transfiere por endoso. Pero el contrato es no formal. Si es una pregunta que aparece en el examen. Es no formal. Es bilateral, oneroso, ¿cómo se llama? De tracto sucesivo. Está tipificado, es típico. Claramente, 1280 es suficiente del Código Civil y Comercial. Las partes, ¿cuáles son? Las obligaciones y derechos de cada una, que los van a leer, lo van a comprender claramente. Recuerden que si la empresa no llega en plazo, pierde el flete, que es lo que se paga, parte proporcional, y el total, si el retardo es el doble al tiempo pactado. Recuerden también que tiene un enorme deber de diligencia la empresa de transporte, que se le exige, por lo cual debe entregar las mercaderías, debe hacer todo lo posible para que lleguen en condiciones, hasta realizar gastos de los cuales luego les son devueltos. En caso de que lleguen las mercaderías mal, esto es importante, el destinatario tiene que realizar el reclamo en el momento, por ejemplo, en la carta de porte, o exigir un documento en el cual dice, mira, están llegando mal las mercaderías, por ejemplo, al chofer. En el momento es el reclamo. Esto no es un plazo de prescripción, es un plazo de caducidad. Quiere decir que ustedes realizan el reclamo de que llegaron mal las mercaderías, y con ese reclamo después les va a servir para interponer la demanda. Si no tienen ese reclamo realizado, es como un plazo de caducidad, después no pueden interponer la demanda. ¿Siguen? No es de prescripción. En caso de, salvo que sea dolo, ¿no? Entonces gana el mercader. En caso de que el vicio fuera oculto, quiere decir que ustedes lo vieron después, cuando empezaron a desembalar, tienen 5 días. En este caso sería con una carta de documento, por ejemplo. Ustedes dejan constancia de que las mercaderías llegaron averiadas o llegaron mal. Esa carta de documento o ese reclamo que hicieron en el momento frente al chofer, por ejemplo, una constancia en la carta de porte que llegaron mal, o en un documento, es lo que le va a servir para después hacer el reclamo judicialmente si no se los pagan. Bueno, y la responsabilidad, recuerdan que era objetiva, se paga el mayor valor, la reparación integral en las personas, salvo un eximente, y el equipaje de carga de las personas. Y en el de transporte de cargas, no se paga el mayor valor en caso de avería, o rotura o pérdida, sino el valor de las mercaderías al tiempo y al lugar de la entrega. Están los eximentes y están las cláusulas de limitación de responsabilidad. Merma, transporte de animales, transporte de cosas frágiles, transporte de dinero o alhajas, dice, y también el hecho de tarifar la responsabilidad diciendo que vas a pagar el valor al tiempo y lugar de la entrega es una limitación, porque no estás pagando el mayor valor de las mercaderías. El transporte se puede cambiar en tránsito, quiere decir que te puedo cambiar el destino mientras pagues la diferencia, y cada transportista es responsable de su parte del transporte, y es consensual. Si bien parece real en muchas cosas, es consensual.
los efectos a partir del consentimiento ya empiezan a valer. No solo en el de carga, que es más complejo entenderlo, pero por ejemplo, ustedes van a entregar las mercaderías, esas que dijimos a Jujuy, esos tubos LED, y yo los puse todo a despacho a carga. Imagínense algo con frío. Los saqué de la carga de mi cámara frigorífica para que suban a un camión con frío y el camión me dejó colgado. ¿Qué se va a pagar ahí? Lo que se va a pagar es el daño, obviamente que me produjo, porque yo perdí un contrato, se me echó a perder la mercadería, ese daño, y muchas veces se establece en el contrato o en la carta de aporte una cláusula penal frente al incumplimiento. La diferencia, acuérdense que es la siguiente. El derecho que ustedes tienen a una reparación en la órbita de la responsabilidad, como vimos, se activa a partir del daño. Se dañaron las mercaderías, perdí un contrato, me tenés que reparar. En la cláusula penal, el mero incumplimiento activa ya la reparación pactada como cláusula penal sin la necesidad de un daño. Muchas veces también se pacta una cláusula penal frente al incumplimiento de la empresa de transporte. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Algo que no entendieron? Profe, una consulta. Sí, Maximiliano. ¿Cómo se integra la responsabilidad por tramos en los contratos que van a estar concatenados por identidad de objeto? No entiendo cómo se integra con relación a lo que es la defensa del consumidor, porque son todos contratos de consumo. Pero dame un ejemplo, a ver, no te comprendo. Por ejemplo, vos te subís a un tren, lo llevás de un tren lo bajás, lo subís a un camión, del camión lo llevás y llegó roto. Tengo que llevar de Mar del Plata a, no sé, a Miami un producto determinado. Necesito un transporte terrestre, un transporte marítimo, un transporte aéreo. Son 3 contratos que comparten una identidad de objeto. El producto llega roto. Y bueno, lo que pasa es que vamos a algo más terrenal, más terrenal, que no sea multimodal, que es lo que vos acabas de decir, que tiene un régimen especial que después se lo van a explicar. Ese es multimodal. Yo voy de acá, son muchos modos diferentes y estás hasta saliendo del país. Yo voy de acá, cambio 2 camiones de acá a Jujuy, más fácil. El código va a decir que cada uno es responsable de su tramo, por lo cual el que segundo va a cargar va a dejar constancia del estado en el que está y de una revisión total, si no, no te lo suben. Por eso el código dice eso. El otro que vos decís es multimodal, que lo van a ver en otra clase más adelante, chicos, que es cuando vos cambias los modos de transporte. Pero acá, el código es cada uno es responsable de su tramo. Entonces, en un transporte, como se hacen los de carga seria, si vos trasladás algo de acá hasta Tucumán y en Córdoba cambiaste el camión, el que sube el camión en Córdoba va a dejar constancia del estado de las mercaderías y el de Tucumán también. El de que lo deja de acá hasta Córdoba y el de Córdoba a Tucumán. Cada uno va a dejar constancia de cómo las entregó y el otro cómo las recibió. Es así. Si no, son responsables los dos, si no hacen eso. Pues eso es una negligencia de 2 personas que tienen que ser profesionales. Está muy buena la pregunta. Por eso hay un artículo para eso. ¿Alguna otra consulta, chicos? Perdón, profe. Sí, Nicolás. En este caso que le explicaba Maximiliano, ¿qué sería un duplicado de la carta de porte? No. Son constancias que se hacen, no porque no le pase un transportito a otro transportito una carta de porte. No. Hay una carta de porte que ya están los dos, pero son constancias del estado en el que está. Perfecto. Gracias. No, porque si no vos también podrías vender o sea, el segundo podría vender la primera. Acuérdate que la carta de porte la función. Sí. Claro. Bueno, chicos, gracias por estar. Chao, Gracias. profe, gracias. Gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes, chicos.